السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता खुतबे में हज़रत खलीफतुल मसीह सानी के En el pasado sermón mencioné, utilizando sermones del Khalifatul Masih Sani, hablé de los impedimentos que se ponen interponen en la reforma de una persona. Voy a seguir mencionando otros aspectos. El tercer impedimento en la reforma de la práctica de uno mismo es tener la percepción de algo inmediato. Por ejemplo, los aspectos de la fe y los credos están relacionados más con la vida del futuro, la vida futura después de la muerte. Como he dicho, que las materias inmediatas piensa el ser humano que no tienen ninguna correlación con la fe. Por ejemplo, si hago algo malo, entonces no se ve afectada la unicidad de Dios. Por ejemplo, un joyero piensa que adulterando el oro que él maneja, no va a haber ninguna interpolación con la unicidad de Dios. Sin embargo, ganaré más porque ganaré solamente afectará en que ganaré más dinero. Por lo tanto, mirando su ganancia inmediata, adopta un camino que no solo es una bajeza moral, sino es un robo. Y piensa que no va a cambiar nada de su fe. Hay hajjis, personas que hacen el hajj, que utilizan en sus transacciones la mentira
y no le dan importancia y piensan o no piensan o no consideran que hay una vida después de la muerte y esta vida después de la muerte tiene una relación con lo que uno hace en esta vida. De la misma forma, las enseñanzas que nos dio el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por ejemplo, ¿quién se salvará? Preguntas de ese estilo parecen que son preguntas del futuro que no están relacionadas y solamente el humano se queda con los resultados inmediatos. Por lo tanto, el joyero mezcla, es por lo que adultera su mercancía o quita peso a la plata. O si es un comerciante, adulteran los productos, los que manufacturan productos dan una mercancía que no corresponde, y esto es común en los países del tercer mundo. Por lo tanto, para reformarse, para la reforma también intervienen las cosas mundanales y el beneficio de la mentira. Lo que hace es sacar de la cabeza, de la mente, que no tiene nada que ver con la vida futura. Por ejemplo, criticar es un gran pecado. Un jefe trata injustamente a su empleado, pero el empleado no puede hacer nada en contra de sus decisiones. Si por casualidad el jefe de este jefe, el jefe, digamos, que tiene más cargo, y dice algo en contra de este jefe, esta persona que está sufriendo se pone contenta que lo que andaba buscando ya lo he encontrado. Y respecto al jefecillo que le estaba molestando, empieza a hablar de tal forma y muestra tales cosas que para que se enfade aún más el jefe que tiene más cargo, y utiliza la mentira si es necesario para que puedas extraer su revancha. Y entonces se acuerda, en ese momento se acuerda que si no critico hoy no podré quitar el acecho de mi vida, de mi dinero, etcétera, y por eso cae en este error y por conseguir los favores de este mundo el hombre se acerca a la maldad. El cuarto impedimento para la reforma de la práctica es la correlación entre el hábito y la práctica. Los hábitos pueden, cuando están relacionados con la religión y debido a las órdenes del gobierno, a veces es necesario una reforma, pero desgraciadamente en el Islam lo que él considera una bajeza o debilidad moral en los países musulmanes, al no existir la justicia, debido a pesar de que al ser un país islámico, en los países musulmanes la actitud de la gente es preocupante, y en los países no musulmanes donde es necesaria una reforma, esta no se considera que
que sea una mejora. Por lo tanto, para que poder reformar las sociedades, cuando la religión y el gobierno tienen una misma dirección y se actúa en ese sentido, allí, debido a que hay que obedecer la ley, se pueden quitar esas deficiencias. Pero donde el gobierno no está colaborando, allí no se pueden cambiar las costumbres y se convierten en algo inherente, como por ejemplo en nombre de la libertad. En los países desarrollados vemos muchas debilidades y a través de los medios electrónicos estas debilidades se propagan y están creciendo en un ambiente, se consideran parte de una atmósfera, y viendo uno esto de forma constante, al final uno se acostumbra y considera que es normal, y de forma inconsciente los niños o los jóvenes, entre los chicos y las chicas, estas debilidades se instauran. Y una vez que se han instaurado estas costumbres, es muy difícil dejarlas. Por ejemplo, el tabaco. Si uno fuma, es muy difícil dejarlo. Uno puede decir que, bueno, está bien, dejo la Trinidad y creo en un solo Dios, y cuando he creído en un solo Dios, al segundo día, en lugar de tres dioses, él piense un Dios. Pero el que fuma estará pensando, a ver, ¿cómo puedo conseguir la droga o la toxina? Porque esa costumbre que tiene durante años, cuando hay una pequeña ausencia, le genera mucha intranquilidad. Azul menciona a los que fuman, que también se ve en la comunidad, a veces dejando a sus familias y dejando a sus familias. Se han hecho hambre, pero si hay que dejar el tabaco, buscan excusas, que uno no puede dormir, que su estómago se hincha, etcétera, y están buscando alguna excusa para no dejar de fumar. Dice Azur, no hablo de solo los Ahmadis, hay gente que hace muy buenas obras y haciendo gran sacrificio, pero pequeños detalles no pueden dejarlo. Hacemos una relata que tenía un tío que era ateo y no tenía religión. Cuando venían delante del Santo Mesías Prometido, sus compañeros que fumaban el hookah, la pipa de agua, allí no tenían hookah, pero este tío siempre tenía hookah y tenía también otro tipo de necesidades, y todos los que fumaban la pipa se iban a conexión con él y tenían que escuchar luego las estupideces que decían una vez que fumaban. Hasta el Jalifete Moshiach preguntó una vez a ese tío, ¿que ha rezado usted alguna vez? Porque dijo que yo desde niño, cuando veo a alguien que se inclina, me entra la risa. Es decir, que cuando yo me burlaba ya de los que se posternaban. El Muslim Maud dice que cuando iban con amigos a verle, y debido
a su necesidad, tenían que escuchar cosas en contra del Islam. En una ocasión, fue una vez un amigo y vio que empezó a insultar. Le preguntaron qué le pasa. Dijo que debido a tener que fumar esa pipa, he tenido que escuchar cosas que en circunstancias normales yo no hubiera aguantado. A veces los hábitos nos condicionan. Cuando una persona tiene la costumbre de mentir, aunque se lo explica usted 20 veces, no le hacen caso, porque es difícil corregir este defecto. No es que no se pueda, porque si no fuera posible la reforma, no tendría tampoco la necesidad de amonestarles o dar este tipo de jutbas. Cuando tiene una pequeña ápice de fe, el consejo tiene su peso, su valor, y por eso dice Allah Ta'ala que hay que aconsejar a los creyentes porque ello les beneficia. Una persona insultaba, ante cada palabra que metía era un insulto, y no se daba cuenta de que insultaba. Alguien se quejó a Hazrat Musleh Maud, y cuando le preguntó a Hazrat Musleh Maud, he oído que insultas mucho, insultando a alguien, dijo, ¿quién dice o quién es, diciendo una palabrota, dice que yo miento, que yo insulto? Es decir, hay personas que están en una situación que debido a la costumbre se acaba su percepción, se acaba. Pero si uno pone esfuerzo a esas cosas que han desaparecido, pueden volver a resurgir. Por lo tanto, para un cambio de la reforma es necesaria un cambio en nuestras actitudes. Hoy se ve que la gente ve películas como si estuvieran drogados en internet. No comerán, están viendo películas, están en internet, tienen sueño y siguen mirando las películas, ni se preocupan de la mujer, de los hijos. Estas costumbres en la reforma espiritual son un impedimento muy grande, porque el quinto aspecto también para la reforma son la mujer y los niños, es decir, la familia. Hay veces que el ser humano, al ver las dificultades de la familia, pues les someten en dificultades. Es decir, por ejemplo, el Islam dice que no podemos coger dinero que no nos corresponde. Si alguien les ha prestado un dinero o les ha dicho que guarden este dinero y no haya ninguna prueba, a quien le han dejado ese dinero, a veces, debido a las necesidades de su familia, lo utiliza. Y la intención cambia. Y que si la mujer había pedido algo de dinero en aquel momento, no pude cumplir con mi promesa, o mis hijos me han pedido dinero para tal cosa y no he podido comprársela, ahora es el momento que es apropiarme de este dinero y pueda o tener un hijo enfermo, por ejemplo, y es necesario este dinero para curar la enfermedad, y utilizando
este dinero que se me ha dado, se me ha confiado, voy a buscar tratamiento, no, ya se verá si pago o no pago. Hay otros casos donde también, debido a las necesidades de la familia, es necesario utilizar dinero que no es propio. Esto va en contra de las enseñanzas del Islam, porque lo que se da como préstamo hay que devolverlo, haya testigos o no. Hay personas que para el beneficio de su familia, para construirles una propiedad, comen los derechos de los huérfanos o les perjudican hasta cierto extremo, y no solo en el aspecto económico, no solamente es un tema de dinero. Hay padres que en estas sociedades libres, especialmente en los países pobres, esto se ve de forma clara, que debido al cariño a los niños, no se les instruye para que los niños sigan las enseñanzas del Islam. Y tengo que decir con pena que yo también lo percibo en familias ahmadis. Alguien ha cogido el dinero que no le corresponde o ha engañado para conseguir dinero, ha cogido el dinero de un huérfano y no ha cumplido con la obligación de devolverlo. Vienen a veces casos de este estilo. A veces una persona que vive en un país rico, en la boda de su hija, va a Pakistán y le dice el primer día que yo he criado con todo mi cariño y no podéis poner ningún tipo de restricción sobre mi hija. Y la hija piensa que puede hacer lo que quiere, no considera al marido algo, cuando la enseñanza del Islam es que la mujer tiene que cumplir con los derechos de su marido y tiene que cumplir con las obligaciones. A veces los chicos se casan con chicas de Pakistán y aplastan a la chica, y los padres del chico dicen que la chica aguante, porque así son los hombres. Este cariño hacia los hijos, donde destrozan la autorreforma propia de los padres, también destrozan las familias, y debido a la mujer, los hijos, la autorreforma se hace mucho más difícil. Hay muchos ejemplos, hay ejemplos donde se ve la debilidad del humano, el cariño o las necesidades hacia la familia se interponen. Ese cariño impide que uno pueda hacer una buena obra. Falsos testimonios en favor del cariño hacia los hijos se dan en los países del tercer mundo. Es una enfermedad común. Los jefecillos cobran soborno, no solo para ellos, sino para hacer propiedades para los hijos, y piden soborno a las familias, o para educarles en colegios caros les pide también el soborno.
Para corregir estas deficiencias tendremos que evitar este tipo de familiaridad, y es posible la autorreforma cuando el cariño hacia Allah llegue a un punto que, debido a este cariño, el cariño hacia la mujer o los niños tengan un segundo sentido y el ser humano se vea libre de su influencia. Si esto no es así, la autorreforma es extremadamente difícil. El sexto medio o la sexta causa de impedimento en la reforma de una persona es la sexta causa de impedimento es que el ser humano no se observa constantemente a sí mismo. Uno debe estar vigilándose constantemente, y a la hora de hacer algo hay que ver los resultados son buenos o malos, se me permite o no. Estoy cumpliendo con el hecho que dijo el santo Mesías prometido, que estoy cumpliendo las 700 órdenes que el Santo Corán me ha prescrito, es decir, no me estoy alejando de ellas. Por ejemplo, trabajar con honestidad para un tendero o un labrador. Todos tenemos que trabajar con honestidad, sea cual fuera nuestra área. Si un tendero tiene muchas veces donde se pone a prueba. Viene un cliente y cuando le da algo de mayor peso, o sea, con peor calidad, o le cobra más, o le da menos peso al que corresponde. He dicho que esta enfermedad aquí en Europa no se da tanto, pero en los países del tercer mundo se da muy a menudo. Cuando se da a una persona menos, piensa, bueno, si en el peso voy quitando tal cantidad, ganaré tanto dinero como proporcionalmente. Al ver la necesidad del cliente, muchas veces ganan más de lo que les corresponde. Esto va en contra de la moral que ha de aplicarse en la venta, y el Islam lo condena. Respecto a los beneficios, tengo que decir que Hazrat Muslim Maud, cuando se fundó Rabuah, dijo a los comerciantes que cobrad menos beneficios y tendréis más clientes. Pero tengo quejas, me han llegado quejas, y me llegan quejas
Dice Rur que en Rapua los comerciantes ganan tanto que la gente va a Chiñota a comprar. Es decir, en vez de comprar a uno mismo, están dando el dinero a otros, y los responsables son los comerciantes de Rapua. Desde ese punto de vista deben también reformarse. No estoy hablando solo de Rapua. Si donde haya un Ahmadi tiene que tener este estándar que estoy mencionando, tienen que cumplir con el peso, no tienen que vender nada, o si tiene un defecto hay que decir cuál es el defecto. El beneficio tiene que ser moderado, y si Dios quiere, en el negocio viene la bendición, y a cualquier Ahmadi en cualquier área tiene que mostrar su fidelidad, su sinceridad, y tiene que estar rumiando continuamente para que haya una reforma real. Tendrá que estar continuamente recordándose que tengo que hacer esta promesa para mi autorreforma. Por ejemplo, si una persona en el tema de la mentira está vigilando continuamente que no esté diciendo algo que no sea verdad, por ejemplo, un comerciante va a rezar, el otro dice tengo que dejar la tienda abierta para que en este intervalo la gente que venga hacia mí. Por un lado, el que cuida, el que se prepara para la oración está trabajando así, pero el que piensa lo contrario, mirando solamente la parte material, solo piensa en crecer, porque antes de tomar esa decisión debería pensar en el beneficio espiritual. Diré respecto a los comerciantes de Rapua que en el momento de la oración las tiendas no se cierran, y ahora ha llegado un informe que si Dios quiere, Dios quiera que podamos cerrar las tiendas en Kadian también. Debido al Jalsa hay también un ambiente, y es necesario que la gente que viene de fuera, no significa que se olviden de sus responsabilidades. En las horas de la oración las tiendas tienen que estar cerradas, y en todos los países del mundo, cada país, cada Ahmadi tiene que tener presente que las obligaciones, para cumplir con ellas, es necesario practicarlas. Las obras hay que monitorizarlas, como uno va en un camello a mucha velocidad, va corriendo, pero si se sienta sin tomar precaución, el caballo le puede tirar. Por lo tanto, el creyente tiene que estar vigilando sus obras y no puede relajarse, porque si lo hace es posible, pensando en el nivel que se exige un cliente, puede caer. Por lo tanto, en cada momento tenemos que tener presente la autorreforma, la reforma nuestra propia, y tomar los pasos en ese sentido. Cuando uno se posterna hacia la maldad, al final cae, y hay que estar muy alerta
porque las debilidades aparecen una tras otra, y cuando, ya les voy a poner un ejemplo para las mujeres, cuando hablamos del parda, cuando una se quita el parda, al final ya no hay fin. En Australia supe que mujeres que habían venido de Pakistán con sus hijos, al ver que sus hijas no se tapaban, tenían que haberle dicho que por lo menos llevar una bufanda. Y las chicas que no se tapan decían que aquí es un delito, y las mujeres que hacían parda también dejaron de hacerlo cuando habían hecho el parda toda su vida, cuando la verdad es que no hay ninguna ley que las obligue en ese sentido. Solo por la moda algunas mujeres dejaron el parda, dejaron el hijab. Una chica que se casó me dijo que también se me quitó por la fuerza el parda, o debido al ambiente yo empecé a relajarme. Cuando he ido ahora otra vez, y cuando usted habló sobre el parda de las mujeres, tenía el burka puesto, y ahora voy a ser firme en esta decisión. Y también estoy haciendo la oración para que pueda mantenerme, el parda se está quitando porque no se madura una y otra vez, no se menciona en las casas. Por lo tanto, para la reforma es necesario recordarlo una y otra vez. El séptimo impedimento en la reforma es que las relaciones humanas y las costumbres degraden el amor hacia Dios, por ejemplo, la amistad, las relaciones familiares, los conflictos, el rencor y la malicia no dejan progresar la otra reforma. Por ejemplo, cuando uno se le confía algo, no piensa que Allah se lo ha dicho, sino que en este momento piensa, debido a esta confianza, cómo le van a ver sus amigos o sus enemigos. Lo mismo ocurre con la veracidad. Si Allah ha dicho que es necesario decir la verdad, si no piensa que con esta forma de ser tendrá algún perjuicio por parte de sus amistades. Cuando da un testimonio, lo hace porque en un momento él me hizo daño y tengo ahora la posibilidad de vengarme y hablar en contra de él. Por lo tanto, la debilidad en las obras ocurre en nuestros actos porque el temor de Allah está vacío. Teniendo temor de Allah, tenemos que tener presente este punto, porque si tenemos que testificar incluso en contra de nuestra familia o nuestros padres, tendremos que hacerlo. El octavo impedimento es que hasta que no se reforme toda la familia, no es posible. La honestidad no puede completarse hasta que toda la familia no sea honesta. Si el padre
es una persona honesta, pero la mujer consigue dinero atracando a lo mejor a los vecinos o robando, o sus hijos trae dinero con el soborno, entonces el dinero de esa familia no puede ser permitido. Y cuando se juntan, más cuando viven en familias unidas y funcionan las familias juntas, cuando todas las obras o actos de toda la familia no sean buenos, unos influenciarán al otro. Si la mujer es buena y el marido no gana de forma debida, entonces habrá una influencia. Con las oraciones, si el padre quiere hacer la oración y el padre insta, pero la madre no pone atención, o la madre dice que se hagan las oraciones y el padre no reza, los hijos copiarán al padre. He dado estos ejemplos ya. Allah Ta'ala en el Sagrado Corán dice: oh creyentes, precaveos vosotros y vuestras familias del fuego. No es suficiente que os salvéis vosotros, sino que también tendréis que salvar a los demás. Si no salváis a los demás, un día tornarán en contra de vosotros. Es necesaria la reforma de toda la casa y hay que hacer el máximo esfuerzo en este sentido. El líder de la casa es quien tiene la máxima responsabilidad. A veces la mujer o los hijos muestran debilidad, o a veces por el cariño o el exceso de cariño hacia los hijos se convierte en un problema. Aparte de estas 8 causas, pueden haber más, pero en general o en resumen, si uno piensa, entran dentro de estas 8 causas. El resumen es que en cuanto a la obra de una persona aparecen impedimentos que le separan del camino de Allah, le separan de su cercanía. Si nosotros queremos reformar nuestra obra, tendremos que mirar en ese sentido. Con decirlo no es suficiente, será necesario adoptar los medios para que sea posible. Hazrat Musleh Maud dio un ejemplo. Había un conferenciante muy importante en Europa, pero cuando hablaba movía los hombros hacia arriba, hacia abajo. Le preguntaron, le dijeron que tú hablas muy bien, pero ¿por qué mueves los hombros así? La gente se ríe de ti. Intentó desterrar este hábito, pero no pudo, y al final lo que hizo es que puso 2 espadas, colgó 2 espadas que llevaban hasta los hombros, y estando debajo comenzó a practicar. Cuando movía un hombro, una espada se le clavaba en un hombro o en el otro. Después de varios intentos se le acabó esta mala práctica. Por lo tanto, uno tiene que actuar para que uno verse obligado para actuar bien, y es necesario que todos lo hagamos de forma conjunta. Cada casa tiene que trabajar en este sentido,
y lo tiene que hacer cada individuo. Y esto no es posible si no hay un sacrificio detrás. Si uno tiene que dar sacrificios, tendrá que hacerlo. Es necesario que cada uno haga un análisis, haga un sacrificio, tome una decisión firme, porque si no, no podemos cumplir el objetivo de la venida del Masih Maud al-Salatu Wassalam, y es que nuestro credo y nuestra obra den un rango tan alto para que nadie nos pudiera señalar. Como he dicho en otros khutbas, es verdad que en el aspecto de la creencia hemos conseguido grandes éxitos, y los argumentos que presenta la comunidad, los enemigos, cuando antes nos los refutaban, hoy hay enemigos musulmanes que nos rechazan, dicen que Jesús no fue al cielo o no bajará del cielo. Sea cual fuera la razón que han aceptado estos argumentos, están de forma inconsciente, han seguido las instrucciones que les daba la comunidad ahmadía. Hay ulemas ahora que reconocen que todo lo que se está haciendo en nombre del yihad es terrorismo y la yihad no es válida. Y el Islam no lo permite. A este respecto, que den la instrucción que consideren o quieran, pero es la enseñanza de la Ahmadiyya quien les está influenciando. Sin embargo, cuando vemos la obra, nos falta, fallamos, tenemos debilidades y no hemos sido capaces de crear ese espíritu que podamos ser un ejemplo para toda la humanidad y bajo el cual ninguna persona pueda negar la superioridad de nuestra comunidad. Nos falta, dice Azur, no hemos cumplido con las enseñanzas que el Islam nos presenta, y la mayoría de las veces, copiando pequeñas cosas de otros, nos inclinamos hacia ellos. He dado ya algunos ejemplos, y en lugar de que los demás se copien de nosotros, empezamos a copiar a los demás. A veces en el terreno práctico tenemos que mostrar vergüenza y tenemos que ganar en terreno de la obra. Ese agua del que hemos bebido, no lo desperdiguemos, sino lo pongamos en esos arroyos que sirven para regar a los demás, y no, dice Azur, tendremos que delimitar nuestras acciones, y para nuestras reformas tendremos que poner limitaciones, y será cuando podamos conseguir alguna mejora. Dice Azur que nosotros en la obra no hemos puesto el esfuerzo que deberíamos poner. El Masih Maud, en pocas palabras resumió esto. Dijo que hay dos paredes. Los de la fe los hemos construido, los de la obra no. Por eso el ladrón nos roba. Pero cuando uno completa las 4 paredes,
el ladrón no puede entrar. Por eso hoy nosotros tenemos que hacer el pacto que tendremos que dejar nuestros propios deseos, los deseos de nuestra mujer y nuestros hijos, y hacer un sacrificio para que nuestras paredes de la obra se fortalezcan. No nos vendrán los ladrones que puedan hacer daño robándonos. Que Allah Ta'ala nos dé la oportunidad de ello. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.